todos quienes ya se encuentran conectados en la plataforma de YouTube de la Licenciatura de Idiomas y Relaciones Públicas de la Universidad La Salle Cancún. Muchísimas gracias por estar conectados, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto, de verdad, para mí estar nuevamente con ustedes, como hace 4 años, ahora en esta novena jornada de PR Media, contigo, que nos encontramos un poquito a la distancia por esta situación específica del COVID-19. Quiero agradecer principalmente a las autoridades de la licenciatura, también agradecerle a Luz, sobre todo a Edith del comité organizador, por invitarme nuevamente, como hace 4 años, que estuve por primera vez allá con ustedes. Espero que esta no sea la última, ojalá pueda estar nuevamente con ustedes. Hace 4 años yo era un consultor político senior y encargado de los proyectos políticos especiales y también los proyectos políticos electorales de una consultoría que se llama Toma de Protesta, Comunicación Política. Ahora me dedico a ser servidor público en el gobierno del estado de Oaxaca. Para quienes no me conocen, quienes no hayan tenido interacción en las redes sociales últimamente conmigo, mi nombre es Giovanni Zúñiga. Soy politólogo por la UNAM, estudié ciencia política allí, administración pública. Mis temas de expertise son el mensaje institucional, la creación de mensajes institucionales, la comunicación política y la seguridad nacional, entre otros tantos, sobre todo también los estudios cualitativos. Y hoy, que a invitación expresa tanto del comité organizador como de Luz, voy a hacerles una pequeña breve ponencia sobre comunicación política, como se ve en esta diapositiva. Comunicación política, RP y medios en tiempos de crisis. Como ustedes saben, comunicar no es una cosa que sea menor para las personas que nos encontramos en el servicio público, pero en general para cualquier persona que se desempeñe en algún ámbito, o incluso para la comunicación personal, para las relaciones en general, la comunicación es algo vital. Es un aspecto muy importante que se debe desarrollar y que debemos hacer con muchísima precisión, haciendo uso de todas nuestras herramientas. A lo largo de toda esta presentación les voy a explicar algunos puntos específicos, pero sobre todo también les voy a dar algunos tips para que se queden con algo más que mi presencia. Por supuesto que esta comunicación debe ser muchísimo más precisa y muchísimo más específica en tiempos de crisis, como el que estamos pasando ahorita. Dependiendo de algunas cosas específicas en las crisis, de algunos aspectos, de algunos asuntos, es que iremos viendo cómo podemos mover ciertas piezas y cuáles, por supuesto, van a ser las funciones específicas de PR en ese sentido. Por ejemplo, yo, que soy un secretario particular, también hago las veces de PR, ya les voy a explicar un poquito más adelante por qué. En esta siguiente diapositiva les pongo algo sobre las PR, algo que seguramente ustedes ya conocen, pero que no quiero dejar pasar de largo en este primer acercamiento que vamos a tener de la comunicación política. Las PR, por supuesto, son una parte central de la comunicación de cualquier empresa, dependencia, institución, etcétera, etcétera, y sirven, ustedes lo saben, para visibilizar y fortalecer la presencia de marca, de cualquier marca, así como a ayudar a conocer a distintos públicos, estableciendo diversos vínculos con ellos. La habilidad aquí de una persona en específico, en este caso el PR, debe formar parte de un papel crucial para el desarrollo de esta misma específica relación entre medios y PR. Por supuesto que son una función distintiva de la gestión, por supuesto, y ayudan a establecer y mantener líneas de comunicación, entendimiento y cooperación entre distintas partes. Los PR en general se dedican o son parte más bien de un engranaje muy importante en el funcionamiento del mundo como lo conocemos. Un PR, y ustedes lo saben, también puede dedicarse o estar en distintos aspectos específicos, pueden ser restaurantes, bares, hoteles, o sea, la gama es prácticamente tan amplia como quehaceres hay en el orden público. Involucran, por supuesto, la gestión de problemas o los temas controvertidos, pero siempre a través de servir al interés público o al interés común. En el caso de un funcionario público siempre tiene que ser servir al interés público. No precisamente en todas las áreas de gobierno existen las relaciones públicas.
Por ejemplo, en las oficinas de los gobernadores sí existen, no necesariamente en las secretarías de Estado, pero muchas veces los equipos cercanos a las oficinas de los titulares de las dependencias, en este caso la oficina de la secretaria, sí tiene que tomar acción e incluso a veces toma parte o asume funciones de PR. Ya de nuevo les explicaré un poquito más adelante. Por supuesto, también los PR sirven como un primer sistema de alarma para ayudar a anticiparse ante las tendencias. También usan la investigación y las técnicas de comunicación distintas, tanto la confianza como los parámetros éticos, para desarrollarse como sus principales herramientas de trabajo. No les pongo bibliografía porque seguramente ustedes tienen muchísimo más bibliografía que yo respecto de las PR, y seguramente más bien yo les voy a pedir a ustedes que en algún momento me asesoren a ese respecto. En la siguiente lámina podemos ver algunas ventajas sobre la publicidad que tienen las PR. Una de ellas, y además la más específica, es que la gente le da muchísimo menos credibilidad a algo que está pagado, a lo que viene de algún contenido editorial, pero sobre todo le da muchísimo más valor a lo que viene de boca en boca. Ustedes tienen mucha idea que muchas de las recomendaciones vienen llegando precisamente de gente que conoces, de familiares, de alguien en quien confías, no necesariamente de algo que te ponen enfrente con un anuncio posiblemente pagado. A diferencia de la publicidad, justamente anuncios pagados, el advertising, las RP son muy costo efectivas y pueden llegar a muchísimo más audiencias, pero sobre todo tenemos el factor específico de la confianza. Recordemos, y ustedes lo saben, lo debemos poner muy bien sobre la mesa. Las PR para nada son publicidad, aunque sí van a afectar un poco. En esta siguiente lámina les pongo la frase de un personaje que ha estado en boga últimamente, Bill Gates, con este tema de la pandemia y respecto de que quiere o que está metiendo muchísimo dinero en la investigación de las vacunas porque supuestamente él es uno de los principales beneficiados de toda esta pandemia. Entre que sea cierto o no, de cualquier forma, les dejo esta frase que es de Bill Gates, que si tuviera un último dólar, lo invertiría en relaciones públicas, justamente con el objetivo de llegar a nuevas audiencias o de seguir haciendo de los servicios, o más bien poder ofrecer él sus servicios. Por supuesto que el silencio en este caso no es rentable. El silencio jamás va a ser rentable. Un plan estratégico de comunicación debe incluir, por supuesto, las estrategias de PR para poder llegar a mostrar y a montar las acciones específicas de un plan o de una estrategia. Por consiguiente, aumentar diferentes, en el caso específico económico, aumentar las rentas o tener la subsistencia de algún producto o de alguna relación con alguna marca específica. En esta siguiente lámina, las siguientes 4 láminas quiero exponerles un poco sobre la diferencia o las pequeñas grandes diferencias, como bien se anota ahí en la diapositiva, sobre el marketing, el advertising, las public relations y el branding. I'm a Great Lover, dice este personaje que tengo aquí en mi computadora, y aquí tengo una pantalla de reflejo, por eso me ven que volteo un poco hacia acá, lo veo un poquito más grande. Tenemos a una persona que dice I'm a Great Lover, un hombre, un varón, y se lo está diciendo a una mujer. El machismo prácticamente en toda la extensión de la palabra, como lo hemos venido experimentando. Ustedes, mujeres, saben de lo que hablo. En esta pantalla justamente vemos al hombre decirle a la mujer que es un gran amante sin mayor referencia al respecto. Eso simple y sencillamente es marketing, solo marketing. La siguiente lámina vemos que este mismo personaje lo repite más veces, 1, 2, 3 veces. Eso ya es publicidad. Una siguiente lámina nos muestra a una tercera persona, otra mujer, diciéndole a una mujer, diciéndole, trust me, he is a great lover. Ya viene la recomendación de una tercera persona, no es el mismo interesado el que lo decía, sino alguien más. Eso es el PR, eso es Public Relation, que un tercer interesado meta, la posibilidad o la confianza en una persona y después lo replique. ¿Cuál es el resultado de esto? Que se genera un branding y ahora más bien se invierten los papeles y la chica le comenta al chico en cuestión, I understand you are a great lover. Significa que entonces ya habrá surgido el efecto de las PR y que por lo tanto ya se habrá hecho o marcado un branding específico. El branding lo vamos a ir explorando igual hacia el final. Recuerden que
hicimos una pequeña encuesta a través de Twitter hace un par de semanas, o hace una semana aproximadamente, justamente al respecto del branding político de ciertos personajes y cuáles eran las características que considerábamos más importantes para esa relación. Veremos un poquito más adelante estas cuestiones. Bueno, pero ¿cómo se relaciona todo esto con los medios de comunicación? Bueno, sin importar de qué tipo, sin importar de verdad de qué tipo, cualquier medio es una empresa. Un medio de comunicación, el que sea, es una empresa y como tal responde siempre a intereses propios. Pueden ser ventas, credibilidad, aumento de la audiencia, uno nunca sabe. Las posibilidades siempre son muy amplias. Pero, por ejemplo, también pueden hablarse de morbo, no sé, hay muchísimas posibilidades, muchísimas posibilidades. En el caso de la televisión específicamente vemos que es por supuesto un medio audiovisual de gran impacto, que precisamente por eso es caro, pero que a la vez es muy efímero. Algunas cosas se te van a ir olvidando porque pasa todo muy rápido. En la radio es más fácil segmentar audiencias, sobre todo en temas regionales. Por ejemplo, aquí en Oaxaca funcionan muchísimo las radios comunitarias porque por la orografía misma del estado y la comunicación es bastante complicada con las comunidades. Tenemos 570 municipios distribuidos a lo largo del territorio y eso imposibilita muchas veces que tengamos una comunicación como un poco más efectiva. No significa que no se haga. Por ejemplo, les repito, a través de las radios comunitarias, sobre todo en las regiones de Sierra Norte y Sierra Sur, donde en ciertas regiones geográficas de la sierra que se encuentran divididas, como por ejemplo los pueblos mancomunados, la Sierra Juárez, etcétera, etcétera. Allí se utiliza la estrategia de la segmentación a través de las radios regionales. Y por supuesto que la radio permite llegar a un poquito de audiencias diferentes que no podemos llegar a lo mejor con la televisión. Los medios impresos implican a veces cierta de mayor profundidad y análisis y sobre todo también van a utilizar imágenes con texto, aunque a veces es más texto que imágenes y a veces viceversa. Son referentes en el tema de la comunicación siempre, porque justamente los diarios son uno de los instrumentos que más se utilizaron para poder llegar a masas y audiencias diferentes. Por supuesto, también están los medios en la web y las propias redes sociales digitales que se basan muchísimo en la inmediatez, pero sobre todo son poco rígidos. Se van adaptando a las necesidades de los públicos, si no, pregúntenle a TikTok y a Instagram y a cuánta red social ha salido últimamente, cómo se han ido adaptando a la necesidad de los públicos, o más bien los públicos adaptados a esa necesidad. En una siguiente diapositiva, siguiendo con este mismo tema de cómo se relacionan con los medios, con los medios, perdón, es muy importante comprender cómo el contacto con los medios definen la historia y la forma de la imagen pública de una o de otra persona. En este caso, si estamos hablando de temas políticos o de un candidato, cómo se va a expresar de esa forma. Necesariamente un candidato va a necesitar de medios públicos, de conferencias de prensa, de reporteros, de reporteras, de mucha gente que necesite escuchar o que haga la chamba de que alguien más escuche. Siempre es importante tener una historia definida, sobre todo basado en el branding que quiero generar, pero sobre todo con los objetivos que pienso lograr. Si se es un candidato, lo que se quiere ganar, por supuesto, es la elección, es tener el puesto. ¿Cómo vamos a plantear la estrategia de comunicación para poder diferenciarnos de uno u otro candidato? Lo vamos a ver con el tema del branding. También es importante precisar que los medios locales como nacionales son igualmente importantes. No hay que menospreciar a ningún medio porque una beta de comunicación siempre va a estar allí. Lo hemos visto con algún tweet que se puede volver viral, algún video, incluso en los medios alguna declaración que sea no suficientemente precisa y que se presta a malinterpretaciones puede volarse ampliamente y lo hemos visto muchísimo en gobiernos tanto locales como estatales como federales, no nada más aquí sino en todo el mundo. Casos muy específicos pueden ser, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos o el presidente incluso de Brasil, por mencionar casos específicos. En una siguiente diapositiva, cómo se aborda la noticia en los medios, es importante decirles que un mismo suceso político, por ejemplo, tiene diferentes aristas y por ello varias formas de presentarse como un hecho noticioso.
Recordamos que en el sexenio pasado la reforma energética, algunos medios lo han tomado como una de las grandes apuestas que hizo el presidente Peña Nieto, expresidente Peña Nieto, para poder cimentar su sexenio. Incluso a un año de su gobierno, la revista Time, recordarán esa grandiosa portada de Saving Mexico, le dio una esperanza diferente a ciertos grupos sociales en México que permitían pensar que el sexenio de Enrique Peña Nieto iba a ser un poco más próspero de lo que habían sido los sexenios del cambio, tanto con el presidente Vicente Fox como con el presidente Felipe Calderón. Sin embargo, la historia resultó ser totalmente a la inversa. Otros medios, los denominados de izquierda, igualmente tomaron la noticia como una posibilidad de incluso privatización que iría en contra de los cánones en los que normalmente se ha desempeñado el país. Ya todos conocemos cómo ha finalizado esa historia, pero aquí lo importante es conocer cómo se toman un hecho específico en diferentes vetas de noticia. Por supuesto que eso va a depender de los intereses del medio, del reportero o reportera, así como de la propia línea editorial. Lo hemos visto incluso en las mañaneras donde el presidente López Obrador acusa a cierto medio de decir que va en contra del régimen. Y eso lo utiliza como un mensaje clave que igual lo dice en una mañanera, que lo dice en alguna otra entrevista, que lo dice en una declaración, que lo dice en un video. Lo importante es que ahí el presidente López Obrador está cumpliendo con unas reglas de la máxima comunicación, que es repetir el mensaje clave que uno ya tiene construido. En breve vamos a ver un poquito más al respecto. En México los medios no tienen supuestamente una postura definida, sin embargo podemos verificar que ciertos medios pueden diferirse o definirse como aquellos que se encuentran con el régimen y aquellos que van en contra del régimen. Lo hemos visto muy marcado a través de las mañaneras. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ver una mañanera, les invito a que la vean y que con esta presentación y con esto que les estoy diciendo como que logren observar cuáles medios sí y cuáles medios no. Creo que es muy fácil también distinguirlo, sobre todo en Twitter. Dense un clavado a Twitter, porque yo sé que ustedes no son muy de Twitter, pero dense un clavado por ahí para que entiendan un poquito en esa red social cómo se define un poquito el papel de los medios. Los medios intentan abordar obtener dos cosas específicas. Puede ser, por un lado, la noticia o por otro lado, la nota. Los intereses específicos de una noticia es definirla como el relato periodístico de un hecho, que puede ser que sea o no idéntico al hecho en sí. Esto es, que realmente se limite esa noticia a describir lo que ha ocurrido específicamente o a darle un matiz totalmente complejo, diferente, decir algo que no era lo que realmente se dijo, etcétera, etcétera, como lo podemos hacer en algún análisis más específico de medios, que seguramente lo vieron o lo van a ver prontamente con alguna de las otras ponencias o con alguno de sus profesores o en alguna de sus clases. Una definición de noticias: cualquier sucedido lo bastante interesante como para dedicarle un espacio en un medio. Esto es cualquier cosa que se crea que es de un hecho o de conocimiento público, se puede subir a un medio. ¿Qué exactamente va a ser de un hecho público? Igualmente lo hemos visto: chismes, farándula, escándalos, hechos específicos noticiosos, las reformas energéticas, el tema del aeropuerto. Hay un sinfín de temas en la agenda nacional que podríamos ver, pero en este caso quien está ocupando la agenda, por supuesto, sigue siendo el virus del COVID-19. Pero también parte de los intereses de los medios, como lo explico en esta otra diapositiva, es la nota. Se difiere un poco de la noticia porque la nota puede ser algo un poco más escandaloso o algo que tiene un poco más de impacto en ciertos estratos de la sociedad. La meta de la nota es obtener información específica que puede ser comprometedora, incluso en algún momento. El periodista, para obtener esta nota, va a utilizar siempre las preguntas básicas: qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué. Es algo que siempre va a intentar hacerlo y sobre todo va a ser reiterativo, va a intentar preguntar de una u otra forma. Lo hemos visto de nuevo tantas veces en la mañanera o en algunos otros lugares. Incluso ustedes pueden hacer un ejercicio de entrevista con sus propios compañeros en sus propias casas, ahorita que se encuentran en el tema de confinamiento, y pueden verificar cómo podemos obtener una información. Lo hemos visto incluso en nuestro actuar cotidiano, cuando nosotros mismos preguntamos a una persona que tenemos como interlocutor o interlocutora: oye, ¿qué me quisiste decir? ¿Por qué me dijiste eso? ¿No?
Es como importante, es ponerse un poquito en el lugar del periodista. Pero los periodistas y los medios también tienen algo específico, que es identificar a quién es la persona que va a ejercer las veces de vocero o vocera. Resulta que un vocero es la voz oficial de una institución, de una dependencia, de una empresa, de una persona, etcétera. Es la persona que se va a encargar de emitir los mensajes oficiales a nombre de esa dependencia, institución, persona, etcétera, pero jamás lo hará a título personal. En la imagen vemos al vocero del presidente Fox. Seguramente algunos de ustedes se acordarán, y si no podrán buscarlo, que incluso un programa de chistes mexicano realizó una parodia de este personaje donde salía diciendo lo que el presidente quiso decir. Siempre era algo así, lo que el presidente quiso decir, porque era su vocero. Él se encargaba de corregir incluso a veces la plana de lo que los medios retomaban o no como verdadero, o lo que el presidente a veces hacía dicho o no. Eso que acaban de escuchar, si es que se escuchó, es mi Michi, ¿no? Mi gatita anda haciendo un poquito de desastre, acaba de tirar algo, quién sabe qué habrá pasado. Estas cosas de la tecnología. Por supuesto, una persona que es vocera debe conocer y manejar los datos de la historia o de la institución en general, o de la historia de la institución, de la persona, etcétera, etcétera. Más si se trata de un candidato, y de cuáles son los datos específicos que se quieren resaltar de esta persona que se encuentra postulándose a un cargo público, o aquella que ya se encuentra en ejercicio de funciones. Hay que tener muy clara cuál es la idea de una dependencia. Yo, por ejemplo, como secretario particular, si en algún momento a mí alguien me pregunta, oye, ¿cómo se llama tu dependencia? Mi dependencia apenas tuvo un cambio de nombre, antes se llamaba Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Por el tema de inclusión, porque no hay un solo tipo de mujer oaxaqueña, le cambiamos el nombre a Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Si yo no me supiera ese cambio de nombre y siguiera contestando el teléfono de mi dependencia diciendo Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, por supuesto que yo no sería un buen vocero de mi institución. A lo mejor yo no soy la persona designada como vocero o para poder dar este tipo de datos, y sin embargo, como lo vemos en esta otra diapositiva, para los periodistas y para los medios, cualquier persona que pueda proporcionar cualquier tipo de información, para ellos es un vocero. En esta imagen vemos al vocero del presidente Peña Nieto, expresidente Peña Nieto. En este sentido, pensemos, por ejemplo, en un escenario clásico o no tan clásico, donde ustedes se encuentran trabajando para cierto restaurante, ustedes ya son PR, realizan su profesión, se encuentran en un restaurante trabajando, y de repente llega un político o una persona, un empresario muy famoso, llega con su pareja, comienzan a cenar, piden bebidas alcohólicas, que se jueguen un poquito los ánimos, y este político le violenta a su pareja. Ustedes como PR deberían comenzar a verificar qué es lo que está ocurriendo, si van a llamar a una policía o qué es lo que va a suceder, pero sobre todo, por supuesto, ahí tendrían que hacer la brecha y el primer filtro de quién le va a dar información a la persona, porque imagínense que tienen la mala fortuna de que en ese mismo restaurante se encuentra un reportero. Cualquier persona potencialmente, de hecho con un celular, podría convertirse en persona reportera, ¿no? Y que este reportero va con el ballet parking y, oye, ¿tú qué viste? ¿Tú que lo viste, que estabas allí, qué pasó? Esa persona ya se encuentra siendo un vocero para el periodista, y por lo tanto, si proporciona información, puede ser información errónea o no, pero de todas maneras puede meter incluso en problemas por ejemplo, en este caso, el restaurante o a la persona en cuestión. Desbloqueo mi computadora, denme un segundo para seguir guiándome con ustedes en esta ponencia. Por supuesto que la interacción entre estas dos personas, tanto el medio como el vocero, siempre va a ser de interés específico en general, pero sobre todo significa que hay una conjunción de agendas. Esto es la agenda que tiene el propio reportero o reportera con el medio, más la línea editorial, con la agenda específica que tiene una dependencia, una institución, una persona, etcétera, etcétera. Por supuesto, la tarea de un buen vocero siempre, o vocera, siempre va a radicar en cuidar a la institución a través del buen manejo de los datos que se tengan, de todo lo que haya. Por lo tanto, un buen vocero o PR tiene que aprender a pensar como periodista.
Una siguiente lámina es, sobre todo justamente ahora ya que hablamos de las agendas, es el fenómeno conocido como agenda setting. La agenda setting es conocer o intentar poner en la agenda de los medios de comunicación lo que una persona, o en este caso el ejemplo que les voy a poner, el gobierno o alguien más quiere. Seguramente ustedes recuerdan algo muy claro que ocurrió un poquito, hace aproximadamente unos 30 días, a la mitad de la pandemia, cuando el presidente, a través de Hugo López Gatell, el subsecretario encargado de estar al frente de los esfuerzos contra la pandemia, decía que era importante el ya sonadísimo quedarse en casa. Sin embargo, a la sazón de esos mismos temas de la pandemia, sale que Grupo Salinas ha sido beneficiado, no lo sabemos de cierto o no, con un contrato millonario en la SEP por adjudicación directa. Esto es, que a través de la celebración de ningún tipo de proceso de transparencia, se le ha otorgado un contrato millonario a cierta empresa para hacer o realizar ciertas tareas y acciones. El tema empieza a escalar mucho, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. En algún u otro medio de comunicación se hace de eco nacional, incluso internacional, y el presidente o su equipo de comunicación se encuentra con un tema de que tienen que bajar o quitar este tema de la agenda. ¿Qué es lo que va a proceder? ¿Qué es lo que van a hacer en ese tema? Pues sale curiosamente un periodista conocidísimo, Javier Alatorre, a desdecir al subsecretario López Gatell, diciendo que ya no era sostenible la situación de quedarse en casa, que es más, prácticamente así lo dijo, no le hagan caso al subsecretario López Gatell. Eso hizo, por supuesto, que se quitara el tema de la adjudicación del contrato, ya nadie lo viera, ya nadie se acordara, y sin embargo, ahora nos desviamos en la atención justamente hacia el tema de lo que dijo Alatorre. Ya la agenda pública dejó de interesarse por ese contrato multimillonario, muchos incluso lo seguimos recordando, pero la mayoría de la gente ya no, y más bien nos acordamos de Javier Alatorre, que es una de las cosas que pasan con el agenda setting, que es lo que va a querer cierto personaje poner en la agenda. Cuando un candidato se encuentra en campaña, cuáles son los temas, los asuntos que va a abordar, y sobre todo, si en efecto, con valores éticos, lo va a retomar ya una vez que logre, en caso de que logre ganar el cargo público, ¿qué es lo que va a hacer? Es los va a retomar o no los va a retomar. Esa es una de las partes importantes en las que también se tiene que fijar tanto los PR como la gente de comunicación. Otro de los asuntos específicos que se pueden mostrar con el tema de PR y medios de comunicación es el efecto framing, la teoría del framing, el encuadre. ¿Qué es lo que va a pasar de una u otra forma respecto de un tema específico o no? Como lo decíamos hace rato con el ejemplo de López Gatell, el encuadre se dio precisamente que sí es importante quedarse en casa, pero que a la vez ciertas actividades económicas son muy importantes y que se tienen que llevar a cabo. Entonces, ¿salimos o no salimos? ¿Podemos salir o no podemos salir? ¿Cuál es realmente el mensaje? Llegaron muchísimos mensajes mezclados y por tanto a veces la población mexicana no lo logró entender o desobedeció las reglas del propio gobierno, etcétera, etcétera, pero todo se debe precisamente al encuadre que cada uno de los medios de comunicación decidió darle. Por supuesto, medios contrarios a TV Azteca decidieron darle un encuadre diferente a como lo dieron otras replicadoras de esa televisora. Incluso cuentas en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, también decidieron dar un encuadre alineado con TV Azteca o totalmente distinto y contrario a esa televisora, específicamente con el tema de Javier Alatorre. Y por eso esta imagen en la diapositiva. Vemos a cámara una persona, la del lado izquierdo, que está acuchillando a una persona del lado derecho quien grita. Cuando si vemos ahí el foco de la realidad, en realidad es la persona del lado derecho quien lleva un cuchillo que intenta apuñalar a a esa tercera persona de la izquierda. Lo que nos quieren mostrar en realidad los medios es completamente distinto, con base en esta imagen lo podemos ver. Pero por supuesto que todo esto depende de la percepción
percepción dependerá, por supuesto, del punto de observación. En esta siguiente diapositiva podemos ver que un monito dice que ve 4 barras, mientras que el monito que está enfrente de él dice que ve 3 barras. Para ambos la realidad es específica. Por supuesto que también existen 3 barras y también hay 4 barras del otro lado. Para ellos, la realidad que están percibiendo a través justo de la percepción es lo que hay. Por supuesto que sí. Y yo suelo completar incluso esta frase con que la percepción es realidad sin efecto, pero la persuasión a través de esta realidad también es poder. Si tú logras controlar o tener control sobre la mayor parte de los aspectos de la agenda, por supuesto que vas a poder tener mayor capacidad de decisión o de toma de decisiones, incluso para bien o para mal. En la siguiente diapositiva, entonces, digamos que las relaciones públicas deben lograr, por supuesto, y siempre, reforzar los valores de marca, pero sobre todo lograr comprensión entre los organizadores y las organizaciones, y sus respectivos públicos. En dado caso, también pueden ser personas, no necesariamente organizaciones. Por supuesto que también se trata de obtener presencia online y offline sin ningún pago de pauta. Esto, por supuesto, se va a lograr a través de una comunicación eficaz. En la siguiente diapositiva les digo las 5 reglas básicas para poder tener una comunicación eficaz. Primero hay que ser simple, hay que ser muy simple. Ya con las nuevas tecnologías cualquier persona puede grabar un video, puede grabar alguna historia, lo vemos incluso en las redes sociales, con el tema de TikTok, se pueden superponer audios a videos y se puede grabar una historia bastante simple con solamente un celular. También hay que ser breve. La gente no tiene mucho tiempo, a pesar de que estamos ahorita encerrados en un confinamiento, la gente no tiene tiempo para estar discerniendo entre uno u otro contenido. Lo que le llama más la atención es lo que le va a jalar y por tanto es lo que va a consumir. Por lo tanto, en ese mismo sentido, la tercera regla de esta comunicación eficaz es que hay que ser novedosas o novedosos. No se necesita inventar, por supuesto, el hilo negro, pero tampoco hay necesidad de replicar cosas o viejas fórmulas necesariamente que ya se han hecho. Por supuesto, debe ser coherente en la comunicación. Si vamos a decir que se va a hacer una cosa, por supuesto hay que replicarlo en el tema informativo, pero por supuesto, última regla, hay que ser emotivo. Esto es, hay que mandar un mensaje que llegue y que toque las fibras de las personas y no nada más la parte racional de lo mismo. Pero por supuesto no hay que olvidarnos de la parte racional. Sin embargo, un mensaje emotivo, lo hemos visto también, llega muchísimo más que un mensaje netamente racional. Esos mensajes pueden ser muy bien aprovechados en el tema de las entrevistas. Las entrevistas no necesariamente son responder, y de hecho nunca es responder las preguntas de los periodistas. Una entrevista siempre es un gran momento para difundir los mensajes clave, que es lo que les decía, con un contenido emocional y no solo racional. Un mensaje clave se construye a través de tener muy claro cuáles son los objetivos de comunicación y repetirlo a lo largo de una entrevista en este caso específico. Para que nos vayamos a ese tema de las comunicaciones estratégicas, en algún otro momento podemos hacer un Zoom o algún otro tipo de herramienta para ver ese tema específico. No me voy a tener mucho en este punto. En ese sentido, me gusta citar una frase de un político estadounidense que también era muy bueno en el tema de geopolítica, que afortunadamente sigue vivo, que se llama Henry Kissinger. Él le decía a los periodistas siempre en las salas de prensa, ¿cuáles son sus preguntas para mis respuestas? Él ya tenía siempre en su cabeza bien segmentado cuáles iban a ser las posibles preguntas de los periodistas, a qué temas, y por supuesto ya sabía cómo iba a responder. Siempre ya sabía cómo iba a responder. En otra diapositiva, igualmente sobre las entrevistas, les pongo que hay que considerar que el significado del mensaje está contenido siempre en el contexto. En ciencia política decimos siempre que el medio es el mensaje, porque no nada más a través de las palabras o de la comunicación no verbal es que se está transmitiendo un mensaje. También en dónde lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo, a través de qué medio de comunicación, le estás hablando a qué público. Todo eso, por supuesto, que siempre va a sumar o a restar para fortalecer los objetivos específicos de comunicación. Siempre, siempre, siempre hay que tomarlos en cuenta. Eso nos lleva, por supuesto, a que es importante clarificar en la siguiente diapositiva y reforzar el propio branding, tanto el personal como político, para mejorar nuestra rentabilidad electoral o nuestra rentabilidad política. Si estamos en una carrera electoral, el branding personal va a contar para sumar nuevamente o restar
votos en una carrera que puede ser incluso ajustada. Lo hemos visto en miles de campañas políticas, tanto en temas estatales como municipales, como federales, y no nada más aquí, sino en todos los países que vivimos en democracia. Por eso es tan importante hacer muy fuerte el branding personal y eso, por supuesto, el branding político. El branding sirve para que nos reconozcan por lo que hacemos, como en la diapositiva que les enseñé sobre el Great Lover, pero también para proyectarnos como únicos o mejores en algo específicamente. A lo mejor no eres el único ciclista, se me ocurre, pero eres el mejor ciclista en hacer un sprint en una subida. O eres el mejor ciclista para frenar en una bajada con lluvia, por ejemplo, ¿no? Eso, si lo trasladamos al terreno político, sería justamente diferenciarnos, establecer un diferenciador de marca para poder tener mayor impacto, o en su caso, en caso de una elección, ganarla. En esta siguiente lámina les pongo una frase de Walter Rizzo: no importa lo que digas ni cómo te justifiques, eres lo que haces. Tus comportamientos hablan por ti, te delatan y te señalan. Eso básicamente es el branding, pero sobre todo el branding político. Si quieren hacer un análisis al respecto, les invito a que de nueva cuenta acudan a Twitter y verifiquen cuentas de servidores y servidoras públicas, no nada más federales, sino municipales o estatales, e intenten definir cuál es el mensaje clave que cada uno pone en esas redes. Ahorita todavía no comenzamos el proceso electoral, más o menos en unos 95 días va a comenzar el proceso electoral, 95 a 100 días aprox. Es cuando va a comenzar el nuevo proceso electoral rumbo al 2021. Los estados que tengamos elecciones intermedias en ese momento vamos a ser testigos otra vez de las capacidades que tiene un sistema electoral y cómo se van a ir distribuyendo esos mensajes. Ya estamos acercándonos a la parte final de esta ponencia y en esta diapositiva les pongo la imagen de los resultados finales de la encuesta que hicimos hace unos días en Twitter. Yo les preguntaba cuál creían que era el elemento más importante en la construcción de la imagen de un político. En un último lugar quedó la imagen física, con un 4% del total de las votaciones. Eso la verdad me sorprendió un poco. En tercer lugar quedó la comunicación no verbal, con un 18%. Posteriormente, en segundo lugar quedó la reputación en redes sociales, con un 24%, pero todas muy alejadas del primer lugar, que es la comunicación verbal, con un 43%. Ustedes decidieron darle un mayor peso a la comunicación verbal. ¿Será a lo mejor porque los políticos se dedican más a esos temas de la comunicación verbal que tanto a la imagen física? No lo sé. Pero dentro de mi experiencia como consultor, yo les puedo decir que los cuatro importan suficientemente en la misma medida. No podemos decir que a veces es más importante la imagen física que la comunicación verbal, porque todo suma a generar un propio branding político. Por lo tanto, siempre es importante fortalecer esas cuatro áreas de oportunidad, sobre todo también otros aspectos que no podemos controlar, que tienen que ver, por ejemplo, con los medios de comunicación, con cómo se toman unas fotografías, los tipos de luces, etcétera, etcétera. Accidentes que pueden ocurrir, no sé. Igualmente, si quieren que hablemos un poquito más sobre branding político, lo podemos hacer en alguna otra ocasión. El branding político en general también responde a estereotipos. Un estereotipo es una imagen mental simplificada sobre características que comparten cierto conjunto de personas en virtud de su edad, su profesión, su género, su grupo social, etcétera, etcétera. Por ejemplo, normalmente hacemos una discriminación de género al creer que la mayor parte de las personas que ejercen la profesión de secretarias son mujeres. Como ven, también habemos secretarios que ejercemos ese tipo de profesión. Por lo tanto, cuando se habla de un secretario, podemos pensar que estamos creando una cosa que se llama disonancia cognitiva, que les voy a explicar en la siguiente lámina. Uno no puede pensar en un abogado o en una abogada que vaya siempre desalineada a sus audiencias. En general, un abogado siempre va, o una abogada siempre va muy bien vestida, se encuentra pulcro, normalmente puede llevar un maletín o una mochila que combine o no
precisamente que combine, pero que sí sea como muy formal para ir a las audiencias, estar con los jueces, presentarse con sus clientes, etcétera, etcétera. Eso es como los estereotipos que generalmente tenemos. Igual digo, los políticos podemos tener miles de estereotipos. Podemos decir que incluso, porque así lo sabemos, que son corruptos, que les gustan las cosas de marca, que tienen supercarros, que siempre tienen guaruras. Eso siempre ha quedado en el imaginario colectivo de nuestro país y en general de las vidas que se viven en democracia. Tenemos ese estereotipo sobre los políticos o sobre prácticamente cualquier otro tipo de grupo social. Lo que les decía en esta siguiente lámina es sobre la disonancia cognitiva, que es cuando hay una desarmonía entre lo que una persona es y el estereotipo al que supuestamente representa. Esto es, si tú te encuentras con una nutrióloga, te esperarías que esa nutrióloga fuera delgada, pero puede que te la encuentres y es un poquito más chonchita de lo que realmente te parecería. Eso está generando una disonancia cognitiva. O en el caso de los abogados y abogadas que pusimos hace un rato, si te encuentras un abogado fachoso, igualmente te va a generar una disonancia cognitiva. Otra parte de disonancia cognitiva, lo vamos a ver, lo hemos visto, porque ya lo dijimos, es el tema con los políticos. Si tú te encuentras con un político honrado, igualmente te va a generar una disonancia cognitiva. Eso, por supuesto, va en función de su valor de marca y en su diferenciación a través del branding político. Por eso es importante definirlo desde una estrategia de comunicación, cuáles van a ser nuestros mensajes a comunicar a través de nuestra vestimenta, de nuestra comunicación oral, de nuestra comunicación no verbal y, por supuesto, el branding digital. En esta siguiente diapositiva les conmino, en dado caso que ustedes ya se empiecen a desarrollar en su campo laboral o que lo vayan a hacer prontamente, a poner atención sobre todo en estos 4 aspectos del branding político: la imagen física, la comunicación verbal, la comunicación no verbal y el branding digital. Les voy a pasar muy rápido algunas diapositivas. El tema de la imagen física no siempre es neutral, precisamente por la existencia desafortunada o no de los estereotipos. Pero incluso la ropa, el peinado, los accesorios que llevamos siempre van a marcar una tendencia de lo que dicen o lo que esas cosas hablan de ti. Por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado por cómo nos vestimos en el ambiente en el que nos estamos desarrollando y qué es lo que queremos comunicar. En ese sentido, cuando a nosotros mismas o cuando estemos trabajando con alguien, hay que preguntarnos qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que queremos que otras personas perciban de nosotros en esta siguiente diapositiva, y qué es con lo que se van a quedar de nosotros, cuál va a ser lo que normalmente a veces decimos como la imagen, con qué se van a quedar de nosotros. Por supuesto, en esta diapositiva siguiente, la comunicación verbal es bastante importante. Ustedes le dieron un valor gigantesco a la comunicación no verbal, verbal. Es importante saber que a pesar de que yo puede ser una persona capaz, eficaz, eficiente, que sabe muy bien tu tema, no necesariamente te hace una buena comunicadora o comunicador. A veces se te traba mucho la lengua, te pone nerviosa, te cuesta trabajo pararte incluso a tus redes sociales, no te gustan las fotografías, te cuesta trabajo hablar con una persona, incluso hacer una pregunta, hablar por teléfono. Puede haber muchísimas razones, pero la comunicación verbal siempre es importante. Por lo tanto, hay que conocer cuáles son nuestras fortalezas como persona y de ahí establecer unos retos de comunicación, saber cómo los podemos incluso superar, ¿no? Por supuesto que hay que hacernos conscientes del uso de las herramientas verbales. Igual, algún caso específico lo podemos ver en casos personales o podemos diseñar alguna sesión específica para este tema de las comunicaciones efectivas. Hay que poner, por supuesto, muchísimo énfasis en nuestra comunicación no verbal, incluso los gestos, la concentración, la presencia escénica, la postura, todo eso va a comunicar. Incluso ustedes mismos ahorita, desde el principio que vieron mi fotografía en la imagen del Twitter y de Facebook, se quedaron con una idea de mí, pero esa imagen la tomé hace un par de años, donde todavía no tenía barba, y aún así ahorita que yo todavía tengo barba y bigote, no me he cortado apropiadamente el cabello por el tema de la pandemia, pero les va incluso a generar una pequeña disonancia respecto de lo que esperaban ver y de a quién están viendo en pantalla. Ese tipo de situaciones de la comunicación no verbal incluso juegan un papel muy importante, porque incluso podrían hablar de deshonestidad o de alguien que no está haciendo todo sincero con ustedes mismos. Les decía de la postura, pensemos que el cuerpo entero participa de una presentación cuando estás comunicando frente a un público específico o no.
lo que estás haciendo con tus pies, lo que estás haciendo con tus manos, lo que estás haciendo con tus dedos, incluso la forma en la que haces estas miradas, que volteas, etcétera, etcétera. Todo eso va a dejar impresión en el público o en la audiencia. Una de las cosas más importantes en esta siguiente lámina que les comento es el tema de los saludos. Los saludos son muy importantes. Hace 4 años hicimos un ejercicio muy práctico allí con ustedes de cuánto tiempo duraba, por ejemplo, un saludo de mano, el contacto visual, quién ofrecía la mano primero, cuál era la posición del brazo, del cuerpo, si era suficientemente firme, qué tanto apretabas o no. Esos ejercicios físicos igualmente los podemos ir practicando con una directriz más específica. Algo que sí funciona para el branding digital es que hay que tener la privacidad específica para las redes sociales. No siempre es bueno tener todas las redes sociales abiertas, pero también hay que saber qué contenido compartimos en cada una de ellas. Es importante que en ese caso quienes tengan muchas redes sociales abiertas, saber cuál es nuestra audiencia objetiva en cada una de esas audiencias. Por ejemplo, yo en Twitter le hablo a un público muy específico. Normalmente, y ustedes lo han visto ahí en mi header, dice que soy metalero de Hueso Colorado, y muchas veces le hablo a la gente que yo conozco que son metaleras y me gusta compartir cosas con ellas. También comparto cosas un poquito geek, un poquito nerd, etcétera, etcétera, también de comunicación política, pero sobre todo van a ver que comparto muchísimas cosas del gobierno del estado, porque precisamente es mi área de interés y a mí me interesa hablar a otras personas que conozcan un poquito de Oaxaca o un poquito más de Oaxaca. La información también hay que tener y ofrecer información de nuestra carrera o de nuestra área de expertise para ofrecer algo de contenido de valor agregado. Las redes sociales son precisamente para divertirnos, pero también ahí vamos a hacer muchísimos contactos de lo que pueden incluso venir varias colaboraciones. Ustedes como PR lo saben que de ahí se pueden hacer varias cosas con un pitch específico. A veces recomendamos tener pocas redes sociales, pero tener una presencia específica, porque a veces quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces es importante como tener poquitas redes sociales, pero bien atendidas. Yo incluso nada más tengo 3, que es Facebook, Twitter y Tumblr. En Tumblr incluso de hecho lo he abandonado porque ya no me da tiempo como de hacer el microblogging, y Twitter pues es ahí la forma en la que comunico más con el mundo exterior. Por supuesto que agradecer y disfrutar siempre de las redes sociales, pero hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con mentir en cosas comprobables. En esta siguiente lámina lo digo, darle poca importancia a la ortografía. La ortografía es muy importante, sobre todo si es una figura pública o si se va a representar alguna figura pública. Tener buena ortografía y sintaxis es vital para una comunicación efectiva. Y pensar que monitorear solamente es para los famosos o influencers. Siempre hay que estar monitoreando nuestras redes sociales, porque cada una de las personas que funcionan como nuestro público son importantes para diseminar el mensaje, todas y cada una. Finalmente quiero dejarles un par de frases ya como para ir cerrando. La primera es que si no lo creo es muy probable que no logre comunicarlo. Una comunicación efectiva, una relación efectiva a través de los PR con los medios siempre tiene que pasar por creer el mensaje que yo voy a entregar. Hay un libro que se llama Stand and Deliver que puede ayudarles muchísimo, luego les paso el dato, precisamente trata de eso. Es cómo yo voy a entregar un mensaje específico si no me la creo. Hay que creerse el mensaje que vamos a entregar. Y por último, una frase de Sir Arthur Conan Doyle, creador del famoso personaje Sherlock Holmes, donde en uno de sus libros, en las aventuras de Sherlock Holmes, pone: mi nombre es Sherlock Holmes y mi negocio es saber lo que otras personas no saben. Yo les conmino a que ustedes se conviertan en su propio Sherlock Holmes y sepan todas esas cosas que ustedes no saben de sí mismas, pero cuando sea el momento adecuado de fungir o de servir una persona, una dependencia o una institución, se sepan esos datos para poder vender mejor lo que tengan que vender a la estrategia de comunicación. Yo aquí quiero cerrar esta ponencia, espero que les haya gustado, que les haya dejado un poquito más claras las cosas de cómo la comunicación en tiempo de crisis tiene que ser muchísimo más efectiva y precisa, pero cómo también los PR tienen un balance muy específico y el pulso de la comunicación entre la persona dependiente de institución con los medios de comunicación. Yo les quería dejar este último mensaje, ya que trabajo en la Secretaría de las Mujeres, pero sobre todo yo sí también me creo el mensaje. Es importante que ustedes que se encuentran en relaciones de pareja, sobre todo las chicas,
conozcan que el amor sin violencia es primordial para sanar relaciones. Si ustedes creen que están viviendo violencia, acérquense con el Instituto Quintanarroense de las Mujeres, ellas les pueden orientar muy bien. Hay programas federales, hay programas locales y estatales, hay una muy buena relación incluso entre ese instituto y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Creemos que la violencia contra las mujeres, por supuesto que no es normal, y a ustedes, hombres, les invito a que reflexionen sobre su masculinidad y cómo la ejercen, a que descubran nuevas formas de dirimir los conflictos. No todo es explotando, no todo es gritando, pero por supuesto les pido que piensen, lean y verifiquen sobre el machismo y el daño que le hace a la sociedad justamente el machismo y la misoginia. Por eso, amor sin violencia. Yo espero que les haya gustado muchísimo y pues estoy a la orden, ya lo saben, en Twitter, @YogaZúñiga, y si no, a través del contacto de la licenciatura de Idiomas y Relaciones Públicas de la sede de Cancún. Les dejo un abrazo, ojalá puedan venir muy pronto a Oaxaca, porque Oaxaca lo tiene todo, y ojalá nos podamos conocer muy pronto en persona. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Mi nombre es David, voy a compartirles un poco de música. Le mando un saludo por ahí a mis maestros, a mis amigos. Ánimo para todos. Me siento muy feliz de estar aquí, espero que lo disfruten. Gracias a PR Media por la bonita invitación que me dio. Y bueno, pues nada, disfrútenlo. Muchas gracias.
vi el tiempo, porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego, de que para luego este maldito ego. Me dediqué a perderte, no sentí momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Me alejé 1000 veces, como regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos. De ahí cargarse a mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es de cruel, como sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. La vida es mis consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te esperas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertas emocional. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Oh, no, no. Te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo. Quisiera decirte lo que yo siento, no, pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera ser ese por quien tú te desesperas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertas ilusionar. Yo quisiera que vivieras para siempre enamorada. Yo quisiera ser tu llanto, tu vida. Oh, quisiera ser tu llanto, tu vida.
Buenos días, profesores, alumnos y autoridades de la Universidad La Salle Cancún. Quiero comenzar agradeciendo a nuestros ponentes, la licenciada Verónica Martínez y el licenciado Giovanni Zúñiga, por la dedicación y el compromiso que tuvieron con nosotros y por compartir sus conocimientos. También quiero agradecer a la universidad, al rector Efraín Calderón Amaya, a las autoridades y maestros que conforman nuestra licenciatura, por dedicar una parte de su tiempo a nosotros y a nuestros patrocinadores también. Al principio estábamos desilusionados por la situación de la pandemia, ya que no se iba a poder completar este evento, pero se dio la oportunidad de poder realizarlas por primera vez en línea. Es una experiencia completamente diferente a lo que esperábamos. Nos ha hecho conocer todas nuestras fortalezas y habilidades como equipo. A pesar de todos los obstáculos que se presentaron en el camino por esta situación y de que no fue como estaba planeado al principio, al final de cuentas se pudo superar gracias al compañerismo, apoyo, unión y esfuerzo de todos. Para finalizar, quiero agradecer a la vicepresidenta Cassandra Barrera, a los líderes Alina Dir, Fernanda Engel, Natalia Viveros, Jenny Lugo, Alma Bernés, Sofía Solís y David Arenas, a Benjamín Jurado y a mis demás compañeros, a los que confiaron en todos nosotros, ya que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. En nombre de la carrera de Idiomas y Relaciones Públicas, como presidenta de las 9ª Jornadas Académicas PR Media, esperando que todos se encuentren con bien, les deseamos mucha tranquilidad y salud a todos ustedes. Muchas gracias.